Este tema es el tema que anuncié esta semana en radio y, y quisiera que fuéramos poco a poco con lo que acabamos de leer. Mateo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, había en el ambiente en aquellos días una expectativa, había una gran expectativa y muchos sabían que algo iba a pasar. Estaban esperando el Mesías, estaban esperando el anunciado desde Génesis, desde el comienzo de los tiempos. Y apareció Juan y la gente se preguntaba quién es este hombre. En otras partes de las escrituras, en otros relatos de los evangelios, dice que los religiosos le mandaron a preguntar a Juan quién era él, que si él era algún profeta, si él era el Mesías. Y él dijo, no, yo no soy ni el Mesías ni ningún profeta, yo simplemente soy uno que anuncia que viene alguien después de mí muy importante. Él es alguien muy importante a quien yo no soy digno siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Entonces había esa expectativa y él comenzó a invitar a todas las personas que vinieran, que se arrepintieran, que se prepararan para este acontecimiento tan especial. Del Mesías iba a venir, alguien iba a venir y él mismo dijo, miren, yo soy esa persona que se anunció hace muchos siglos. Esta escritura es de Isaías, de Jeremías, voz del que clama en el desierto. Y dice, yo soy esa persona que vine a anunciar que algo va a pasar, alguien viene después de mí. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Así que este hombre era alguien que no era alguien normal en el sentido de la gente que se veía todos los días allá en Jerusalén o en Judea. Era una persona que había hecho un voto especial, se había dedicado, Dios lo había escogido desde el vientre de su mamá, Dios lo había escogido desde antes de nacer, tenía esta misión en especial y se caracterizaba por la manera como se vestía, lo que comía, y todo el mundo decía, ¿quién es este hombre? Y todo el mundo quería ir a oírlo porque poco a poco su fama llegó a todas partes. Tenía muchísimos discípulos, algunos de los discípulos de Cristo, si no todos fueron discípulos de Juan. Así que la gente estaba saliendo y él, en ese poco tiempo que estuvo predicando, muchos supieron de él, de Juan. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Así que su fama se extendió por toda Jerusalén, por toda Judea. Y es increíble que no dice que él hiciera milagros extraordinarios. No dice que él sanara personas o que hiciera milagros increíbles. No dice eso. Simplemente el poder de él estaba en su manera de predicar, en su llamado al arrepentimiento. Debía tener una convicción, una fuerza de predicación tan increíble que la gente le creyó. Mucha gente le creía y estaban viniendo de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán, donde él estaba, de Perea y de todas esas áreas venían a oírlo y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Venían confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Yo no sé cómo sería eso, pero a uno no le gusta que le digan semejante cosa, ¿no? Pienso que fue muy dura la predicación de Juan. Era fuertísima, era directa, era de una vez aquí a la quijada, ¿no? Fuertísima. Generación de víboras. Yo con eso me devuelvo, ¿cierto? Ya
Es tan duro que, pues, las personas les daba duro y se dirigía especialmente a los fariseos y a los saduceos. El problema de los fariseos, según lo que explican los estudiosos de las escrituras, es que ellos habían añadido muchísimas cosas a la ley. Entonces tenían cantidad de normas que oprimían al pueblo, especialmente relacionadas con guardar el sábado, con los lavamientos, con lavarse las manos, con no tocar lo impuro, con una cantidad de normas que pasaban de 600 mandamientos que la gente debía cumplir. Entonces habían hecho la obediencia a Dios algo muy pesado, angustioso, difícil. Era una esclavitud con ellos la religión. Y ese era su problema. Habían añadido demasiadas cosas y estaban poniendo una carga que Dios no puso sobre su pueblo. Y el problema de los saduceos es que los saduceos eran la élite de los sacerdotes, la élite, es decir, los que tenían el dinero, las comodidades económicas y tenían todas las palancas con Roma. Eran los que estaban junto con Roma y en armonía con el imperio gobernando, y todos los sacerdotes que tenía Israel eran nombrados dentro de los saduceos, que eran amigos de Roma y por lo tanto eran personas que se veían muy mal dentro de la nación, se veían como elitistas, como gente que estaba en el poder y todo negocio y toda cosa que sucedía económicamente era para beneficiarse a ellos mismos. Y otros problemas que tenían es que ellos quitaban, como dice muy bien CIPEP, que les invito a estudiar CIPEP, quitaban muchas cosas a las escrituras. Ellos veían en las escrituras solamente parte de la revelación de Dios y no creían en el mundo espiritual y no creían en una vida después de esta, no creían en una vida después de esta, sino que decían que las bendiciones de Dios eran para allá y para ahora, y por eso ellos reclamaban tener dinero ya y ahora, y no creían en la resurrección. Entonces, unos habían añadido demasiadas cosas a la ley, otros habían quitado muchas cosas a la palabra de Dios. Y ellos dos, esos dos partidos o esos dos grupos formaban el Sanedrín. El Sanedrín era como ese ente que gobernaba la nación de Israel, y ellos estaban al frente de la nación. Pero el pueblo estaba más con los fariseos a pesar de todo, y despreciaban bastante o no se llevaban muy bien con los saduceos. Los saduceos eran supremamente elitistas y vanidosos y orgullosos. Y entonces Juan por eso los llama a ustedes, ¿no? Que son los que arman las componentas, especialmente los saduceos, los políticos, los que manejan la política y las cosas, cómo deben suceder y a quién vamos a nombrar y quién va a estar al frente de todo. Y por eso lo llamó generación de víboras, porque usaban su poder para su provecho personal. Y por eso les dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. ¿Cuál era la manera de ver ellos su vida? ¿Cuál era la seguridad que ellos tenían? ¿Cuál era la excusa que ellos tenían para estar seguros de su condición de religiosos? Somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, pero con un orgullo como diciendo, somos hijos de Abraham y lo podemos probar. Así que ellos hacían mucho énfasis también en las genealogías, y todos sabían quién era hijo de quién. Y el que no tenía una genealogía como clara, por allá algún judío, no, que su abuelo, tatarabuelo estaba como perdido, no se sabía quién era quién, pues de malas, pero ellos sí sabían quiénes eran y hacían mucho énfasis, yo vengo de tal persona, hijo de tal sacerdote, y hacían mucho énfasis en sus genealogías con orgullo, con una vanidad tenaz, y entonces decían, nosotros somos hijos de Abraham, y ahí fundamentaban su fe, pero su fe y su práctica orgullosa. Y nosotros sabemos, y aquí queda muy claro, y Juan ya lo comienza a decir, que la salvación no es por ser hijo de alguien,
La salvación no es por quién eres tú o qué raza tienes, o si eres blanco o si eres no negro o si eres... La raza no es lo importante, no es de quién somos hijos, sino en quién hemos creído y por fe. La salvación es por fe. Juan comienza a decirlo ya. No crean que es porque ustedes son hijos de Abraham, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que les quita el argumento a todos ellos. Dice, yo sé que ustedes son muy orgullosos de sus ancestros y de que son hijos de Abraham, pero esa no es la verdadera salvación, porque Dios podría levantar hijos de estas piedras, como diciéndoles, ese no es el tema, ese no es lo importante. Luego dice, y también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto. El arrepentimiento que proclamaba Juan el Bautista incluía un cambio de vida, incluía una nueva manera de pensar. En Lucas, las personas que estaban viniendo a él le preguntaban, ¿no? Por ejemplo, los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos? Le preguntaban a Juan. Y él decía, ustedes, cuidado de usar su condición de soldados para extorsionar o para quitarle cosas a la gente. Y a los publicanos les decía, ustedes no cobren más de lo debido. Y a todo el mundo que venía donde él les decía, compartan su vida, compartan lo que son. Así que compartan lo que tienen. Lucas es bien claro que Juan el Bautista ve los frutos como algo supremamente importante relacionado con la conversión. Era un cambio de vida. Él estaba diciendo, debe haber un cambio de cómo estamos haciendo las cosas. Y había una confrontación. Juan el Bautista confrontó al pueblo, confrontó a los líderes y les dijo, ustedes lo que están haciendo está mal. Había injusticia, él quería justicia, había una necesidad de cambiar. Y les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan el Bautista ya había tenido como contacto con el Mesías y no se sabe exactamente, me puse a mirar exactamente cuál fue la cronología de los hechos, pero el asunto es que esto se da como muy al mismo tiempo. Juan identifica quién es Cristo, muy en este mismo tiempo, muy cercano a este mismo tiempo. Y dice, Él es el Cordero de Dios, lo identifica y Él sabe quién es el Cordero de Dios, aunque para la gente todavía no está claro quién es Jesús, pero Él lo identifica y Él muestra quién es el Cordero de Dios, sabe que es Jesús. Y es algo asombroso tal vez para la gente, lo que Juan está diciendo, porque dice, mire, esa persona, él es el Cordero de Dios. Y todo el mundo lo miraría y diría, pero no veo nada en especial en él. Pero Juan ya sabía. La grandeza de Juan, y por lo cual las Escrituras y Cristo mismo lo llama el más grande profeta que ha existido, es porque Dios escogió a Juan para revelarle quién era el Mesías. Él fue quien lo identificó. Él fue el que lo mostró al pueblo. Fue Juan. Dios le dio ese don, esa capacidad de identificar quién era el Mesías, quién era el Cristo. Y él entonces estaba predicando ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál era el centro de la predicación de Juan? Cristo. ¿Cuál era el centro del mensaje de Juan? Cristo. Así que Juan el Bautista es el primero que predica el Evangelio. Él es el primero que predica el Evangelio de una manera tan clara y muestra quién es ese Mesías, quién es ese Salvador. Él es Juan, el primero que lo hace. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Cuando Juan dice esto, dice, mire, lo que yo estoy haciendo realmente no es lo más importante. Yo estoy llamándolos a ustedes, yo estoy preparando su corazón, pero este es un arrepentimiento y un bautismo
que prepara su corazón para lo realmente importante. Esto va a pasar, esto va a pasar. Él mismo dijo que su ministerio era un ministerio sobre todo de demostrar quién era el Cristo, que su ministerio no era lo más importante. Sin embargo, él tuvo seguidores que creyeron que Juan el Bautista era lo más importante. Y muchos años después, el apóstol Pablo se encuentra con seguidores, discípulos de Juan, a los que les pregunta, ¿y ustedes en qué han creído? Y Pablo les tiene que explicar exactamente qué fue lo que vino a traer Juan y cuál fue el evangelio que vino a traer Juan, y a aclararles a esos discípulos que la importancia de Juan es que él señaló a Cristo. Algo pasó en muchos seguidores de Juan que no comprendieron el mensaje completamente que Juan predicó y se quedaron como en el bautismo de Juan, se quedaron en la manera de hacer las cosas de Juan. De pronto hasta se vestían como Juan, pensaban como Juan. Pero Juan mismo dijo, no, mi mensaje no es el mensaje importante. El mensaje importante es el que va a traer esta persona que viene después de mí. El que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí hay muchos comentarios cuando habla de Espíritu Santo y fuego. Y entonces algunos dicen que cuando habla de fuego está hablando de lo que iba a venir Pentecostés. Es decir, que Juan el Bautista está anunciando el inicio formal de la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene y se aparece y obra en la iglesia, y viene como estas lenguas de fuego que aparecen a los hermanos que están reunidos allí. Pero también el fuego habla de la obra del Espíritu Santo que limpia, purifica, transforma, que es pasión, fuerza, presencia de Dios, y anuncia la destrucción completa del pecado, que los que se entregan a Dios se entregan a ser completamente transformados. Juan está diciendo, este ser que viene va a ser una obra tan increíble, tan extraordinaria, que nunca en la historia de Israel ha sucedido, nunca ha pasado. Lo que va a venir, lo que viene después de mí es algo nuevo. Dios va a hacer una nueva obra, y esa obra es como fuego arrasador, pero es un fuego que no es como a veces la gente lo pinta, que Dios es fuego consumidor, como con una ira. Presentan a Dios como con una ira, que Él está en una ira total, de casi como rayando a un odio hacia la humanidad. No, no, no. Lo que está diciendo aquí Juan es que Dios es santo, y Él y la obra que Cristo iba a hacer era una obra de transformación desde adentro del corazón de la vida de las personas, y que Él era el que iba a quemar el pecado, el que a derretir el pecado, como cuando uno pone un poco de mantequilla en algo caliente y eso comienza a derretirse. La obra de Cristo iba a ser una obra en que iba a derretir el pecado, lo iba a destruir, lo iba a combatir, lo iba a vencer el pecado. Entonces, cuando dice que Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego, está diciendo que esa obra de Cristo, esa obra de esa persona que Él estaba anunciando, era una obra que finalmente iba a lidiar de una manera efectiva con el pecado. Antes, el pueblo de Israel y todos los seguidores de Dios, ellos se acercaban a Dios a través de sacrificios que nunca realmente podían quitar el pecado. No podían. Eran símbolos de este tiempo que ahora anuncia Juan. Juan anuncia un tiempo increíble, una nueva creación, una nueva era. Algo está al borde de comenzar, y viene con este ser que trae un bautismo que nunca antes había existido. El bautismo para recibir el Espíritu, para recibir el poder de Dios,
para recibir el amor de Dios. Y eso está bien claro en todas las escrituras. Dicen que cuando nosotros venimos a Cristo y somos bautizados, Él nos da su espíritu y su espíritu comienza esa transformación desde adentro de nosotros. Nos cambia, nos da una nueva mentalidad, un nuevo corazón, una nueva manera de ver las cosas. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que todo era externo, que todo tenía que ver con sacrificios, ofrendas, lavamientos, cosas externas. No, Juan está diciendo que este ser que viene va a dar su espíritu, que es fuego consumidor. Es la única manera de lidiar contra el pecado. Y dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando dice esto es que Dios no está dispuesto a convivir con el pecado. Toda persona será transformada, toda persona será cambiada, toda persona que quiera y que desee y que acepte a este ser que venía, que es Cristo Jesús, sería conformado a la imagen perfecta de Cristo. Y todo aquel que no quisiera, todo aquel que decida, no quiero, que rechace voluntariamente, intencionalmente, con toda la razón, que rechace esa transformación, será de todas maneras lidiado con fuego. Porque Dios no va a permitir el pecado, no lo va a aceptar, no va a convivir con el pecado. Así que es una época que Juan anuncia y la gente yo creo que estaba expectante, ¿no? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? ¿Y quién es esa persona que él está anunciando? ¿Qué ser tan impresionante? Viene a bautizar con el Espíritu y viene con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, su obra es una obra impresionante. Pero tal vez, no sé qué imágenes se harían las personas, ¿no? Tal vez se hicieron imágenes, porque cada uno ve las cosas según lo que hay en su corazón. A veces vemos las cosas mal, francamente. Las vemos al contrario de lo que son. Sin yo querer decir que hay mala intención, ni mucho menos en algo que me enviaron por internet, pero me enviaron algo que fue claro para mí, cómo a veces nuestra manera de pensar influye sobre lo que vemos. Y es que en una ceremonia, Trump, el presidente Trump, está recibiendo prelados de una organización religiosa, no sé qué organización es, pero él está quieto, Trump está quieto y están pasando los prelados por su lado, todos le dan la mano para saludarlo, todos le dan la mano a Trump para saludarlo, y algunos de ellos llevan o un libro o una Biblia en una mano, la pasan a la izquierda para dejar la mano derecha libre para saludar a Trump, o llevan este báculo, se llama, este bastón que usan los pastores de algunas iglesias. Y bueno, el asunto es que todos están pasando, alistan su mano derecha para dársela a Trump. Pero hay una persona que es de color, o sea, un negrito. Y él no alista su mano. Sigue con él este báculo en su mano derecha y pasa por delante de Trump. No le ofrece la mano a Trump, ¿cierto? Y pues claro, Trump pues no lo saluda. El comentario de eso es que la persona que originalmente envió esta imagen, este clip, dice, miren a Trump lo racista que es. ¿Por qué? Porque Trump, a los ojos de esta persona, no saludó, no le dio la mano al negrito. Pero me puse a mirar bien la imagen y es el negrito el que intencionalmente esconde su mano para no dársela a Trump. Entonces, yo no es que esté a favor de Trump, no. Ni, mejor dicho, en este asunto es muy delicado, yo estoy neutro ahora, porque no quiero entrar en controversias, ¿sí? Pero el tema es que si vamos a ser objetivos, esta persona no le quiso dar la mano a Trump. Pero cuando yo miré cuántas personas han visto ese video, habían cientos de personas que lo han visto y todos estaban de acuerdo que el problema era Trump. Racista Trump. Cuando yo me pongo a ver el video bien claro, digo, no estoy de acuerdo. No creo que es él el problema. El problema es esta persona que él pudo haber pasado este báculo a la izquierda y haberle ofrecido la derecha a Trump. Entonces,
Aquí es igual. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Qué ven las personas? ¿Cómo vieron las cosas los fariseos? ¿Cómo veían las cosas los saduceos? ¿Cómo veían a Juan el Bautista? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo veían a este hombre que Juan anunciaba? ¿Qué había en la mente de las personas? Porque la gente ve las cosas según lo que hay en su corazón. Vemos problemas cuando tenemos problemas. Y sucede muchas veces, la gente ve problemas donde no hay problemas, pero los ves porque en su corazón hay problemas. Y nosotros vemos a través de la luz que hay en nuestros ojos. Si la luz es roja o verde o amarilla, qué color, qué actitudes tenemos. Por eso tenemos que mirar nuestras actitudes. Y ellos vieron en Juan cosas y vieron en el anunciado cosas, y quién sabe cómo estaban interpretándolo todo. Quién sabe cómo lo estaban interpretando, pero las escrituras dicen con claridad que Juan vio muy claro quién era el que iba a venir, pero muy pocos creyeron en él. Muy pocas personas creyeron en ese ser que Juan anunció. Muy pocas personas entendieron que este hombre que Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Muchas personas dijeron, no, no me parece, no me parece. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba preparado para ver la realidad, la verdad. No estaban preparados, veían otra cosa. O querían ver cosas que no vieron en Jesús. Querían ver un ser poderoso, querían ver, no sé, un rey extraordinario. No vieron eso en él y pasaron por alto lo que Juan anunció, lo que Juan anunció. Ahora viene esta parte del bautismo. Esta parte es supremamente hermosa porque dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. La pregunta, ¿qué personas estaban viniendo a Juan a ser bautizadas? ¿Qué personas eran? Todas aquellas personas que estaban creyendo en, en la predicación de Juan y en la necesidad de ¿qué? ¿Qué estaba predicando Juan? El arrepentimiento. Y entonces muchas personas venían y confesaban sus pecados. ¿Dónde dice que confesaban sus pecados y eran bautizados? Versículo 6 del capítulo 3 de Mateo. 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces imagínense a Juan, que ve venir al Cordero de Dios, a él, para ser bautizado. ¿Se imaginan qué hay en el corazón de Juan? Juan dice, tú vienes a mí, ¿por qué te quieres bautizar? Sí, tú eres el Mesías, tú eres el Cordero de Dios, ¿por qué te quieres bautizar? Juan estaba perplejo, yo creo que estaba perplejo, estaba diciendo, ¿qué es esto? No entiendo ni forro, no comprendo, no comprendo. Juan se le oponía y decía, pero espérate un momento, Señor, espérate un momento, yo soy el que necesito ser bautizado. Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿Por qué quieres que yo te bautice? ¿Por qué quieres que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? No entiendo. Yo tampoco entendería, yo no comprendo. Y hay muchas personas que no entienden por qué Jesús fue a Juan a ser bautizado si Jesús, sabemos que él no cometió pecado alguno. Su vida fue perfecta, fue santo siempre. En las cosas que hizo, en toda su vida, en toda su manera de vivir, nunca quebrantó la ley de Dios, ni estuvo en contra de su Padre, nunca. ¿Por qué Cristo quiso ser bautizado? Y yo creo que mientras que Juan le daba vueltas a esto y no entendía, el Señor Jesucristo le dio una respuesta que lo calmó. ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús le dio a Juan? En el versículo 15 dice, Jesús le respondió, ¿sabes qué, Juan? Después hablamos. Esa fue la respuesta de Jesús. Juan, después hablamos. Yo te explico esto después.
Después te lo voy a contar, después te lo voy a aclarar. Tal vez el Señor Jesús, igual que con sus discípulos, a los discípulos también hubo una época en que les dijo, un tiempo que les dijo, las cosas que yo hago, ustedes ahora no la entienden. Las cosas que yo hago ahora, ustedes no las van a comprender. Pero tranquilos, va a llegar el tiempo en que las van a comprender. Y es igual con Juan. Parece que le dijo, Juan, mira, ¿sabes qué? Ahorita no nos podemos poner a charlar. No es el momento, simplemente bautízame. Y luego dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa es la razón, punto. La razón es, hay algo que hay que cumplir, la justicia. Ahora, esa es la explicación, realmente. Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y cuando Cristo dice es necesario que cumplamos toda justicia, lo que está diciendo es, esto es parte de mi labor como cordero. Esta es parte de mi misión como el Mesías, como el escogido. Eso es parte de lo que vine a hacer. Y queda claro a través del tiempo cuando los cristianos han pensado en este tema y nos lo han explicado. El Señor Jesucristo es nuestro mediador ante el Padre. El Señor Jesucristo es vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Quiere decir que Él nos representa, es un representante nuestro ante el Padre. Cristo nos representa ante el Padre y Cristo representa al Padre. Entonces, Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Él es el vicario y toda obra, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo o en el nombre del Padre hacia los hombres o en el nombre de los hombres hacia el Padre. Y aquí el Señor Jesucristo se está bautizando no porque Él tenga algún pecado, sino porque el sacrificio de Él, como su bautismo, el de Él, es el que el Padre aceptó. Ese es el bautismo perfecto que el Padre aceptó por todos nosotros. El sacrificio de Jesucristo y el bautismo de Jesucristo es el bautismo perfecto. Y noten que las Escrituras dicen claramente, Romanos 6, que cuando nosotros somos bautizados en Cristo. Nosotros no nos somos bautizados de tal manera que nos presentamos nosotros solos con nuestro propio arrepentimiento o nuestra propia obra delante del Padre. Nunca. Nosotros, haga de cuenta, no sé si este sea un buen ejemplo, haga de cuenta que Jesucristo, yo sé que es un mal ejemplo, pero por favor me entienden, es como Jesucristo fuera una bolsa, ¿sí? Y esa es la bolsa que el Padre aceptó. Nosotros estamos dentro de esa bolsa, si es posible entenderlo. Cuando nosotros nos bautizamos en lo que Él hizo, en lo que Él fue, en lo que Él representó ante el Padre. Nosotros no presentamos nuestro bautismo de nosotros mismos ante el Padre. No, Él nos representó a la humanidad entera en su bautismo. De tal manera que las personas cuando llegan a ser bautizadas, si por alguna razón se les olvidó, por ejemplo, qué es lo que sucede, porque uno en el bautismo, uno dice, sí Señor, me arrepiento de todos mis pecados, pero no, digamos que todo dice ahí y no se está acordando de algunas cosas muy importantes de las que realmente se tiene que arrepentir. Y algunas personas dicen, me quedó una patica por fuera del agua, ¿no? No, mi bautismo no fue bueno, ese día yo estaba de mal genio y me echaron al agua así y yo estaba... Bueno, uno puede pensar en la imperfección de su propio bautismo y hay personas que tienen dudas. Mi bautismo, no, yo me quiero volver a bautizar, ese día yo no estaba de buenas pulgas o cosas por el estilo. Hay personas que pueden decir de todas maneras, estoy usando ejemplos que puedan de pronto describir la inseguridad que alguna persona pueda tener por su bautismo que no fue perfecto. Pero, ¿saben qué? Realmente
El bautismo perfecto fue el de Cristo. Así que ya no nos preocupamos porque aunque nuestro bautismo haya sido imperfecto, en Cristo Él lo hizo perfecto ante el Padre. Y el Padre lo aceptó. Entonces, cuando vamos a Romanos 6, si quieren, vamos a Romanos 6 un momentico. Romanos capítulo 6, en el versículo 3 dice así, Romanos 6, 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Entonces, ¿dónde hemos sido? En Cristo. En Él, en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Otra vez, Él murió por nosotros. Todos los actos de Jesús son vicarios, nos representan. Él se bautizó por nosotros, Él murió por nosotros, porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando entramos en el agua del bautismo, en realidad estamos entrando en el bautismo de Jesús. En el bautismo estamos tomando parte de su bautismo, estamos tomando parte de su obra. Eso es lo que pasaba allí. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la obra del Padre, así nosotros andemos en nueva vida. Así como Cristo fue bautizado y resucitó en un sentido, también nosotros igual. Todo lo que ha pasado en Cristo nos ha pasado a nosotros. Él es nuestro vicario. Entonces, volvamos allá a Mateo, capítulo 3. Y por eso es que no tenía tiempo Jesús para ponerse a explicarle cosas a Juan que tal vez él no hubiera comprendido en ese momento. Simplemente le dijo, Juan, mira, después hablamos, después te explico. Por ahora, bautízame, porque es necesario cumplir toda justicia. Y queda claro que Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia, no es nuestras acciones justas, es Él. Por eso el Evangelio es por fe, totalmente por fe en la obra de Jesús, en lo que Él hizo. Y entonces dice, entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, lo cual implica que muy posiblemente fue un bautismo dentro de las aguas del Jordán, sepultado completamente. El bautismo normalmente se hace en abundantes aguas porque es como una sepultura. Dejamos el antiguo hombre y nace un nuevo hombre, Cristo, al salir del agua. Y aquí dice que subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esas palabras entonces se extienden a todos los que nos bautizamos en Jesús. Cada vez que alguien se bautiza, estas palabras se hacen realidad para esa persona. Toda persona que es bautizado en Cristo. Ahora también, miren, ¿por qué las Escrituras hacen tanto énfasis en que todo lo pidamos en nombre de Cristo? ¿Por qué? Porque Él es nuestro representante en todo. En el nombre de Jesús, en lo que Él hizo por mí, en la autoridad que Él me da, en la obra por mí, en su obra a mi favor. Por eso usamos siempre en nombre de Jesús. En nombre de Jesús quiere decir, Él ya hizo esta obra, Él fue recibido por el Padre, Él fue aceptado por el Padre en todo lo que Él hizo a mi favor, y por eso hoy puedo decir, en nombre de Jesús, amén. Porque siempre decimos, Padre, y hacemos nuestras oraciones, mire, danos, bendícenos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque Él es quien nos representa, porque Él es nuestro hermano mayor. Él es quien el Padre aceptó. Por eso siempre decimos en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de lo que Él hizo por nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, en absolutamente todo. Por eso usamos el nombre de Jesús, porque Él es nuestro mediador,
nuestro representante en el nombre de Jesús. Por eso lo hacemos así. Así que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Dios nos declara a nosotros ahora, cuando somos bautizados en Cristo, nos declara igual, hijos e hijas amados. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús recibimos esta bendición. Entonces, no sé por qué las personas le tienen tanto miedo al bautismo, ¿no? Es porque ha habido muy malas prácticas a veces en las iglesias, comenzando por mi propia experiencia, ¿no? En el pasado, ¿no? Nosotros no bautizábamos fácil, éramos muy legalistas, demasiado legalistas. Hacíamos una lista de cosas que la persona tenía que cumplir. Lo sometíamos a una cantidad de condiciones para ser bautizados y hacíamos del bautismo algo que era como tan difícil, tan complejo, como tan imposible, como tan distinto a lo que las Escrituras nos dicen, porque las Escrituras nos dicen que el bautismo es el paso más hermoso, más lindo, más sublime que pueda tomar una persona: participar con Cristo en su obra. Imagínense, hacernos participantes con Cristo en su obra, entrar con Jesucristo al Padre y ganar todos los beneficios del amor de Dios por la obra de Cristo. Ese es el bautismo. Participar con Cristo en todas las bendiciones del Padre por la obra de Cristo, por gracia. Yo pienso que si la gente entendiera lo que es el bautismo en las Escrituras, la gente haría fila para bautizarse. Serio, de verdad, es la más grande bendición que una persona pueda tener. Y es gratis, es decir, es por gracia, es porque Cristo abrió el camino para nosotros. Y Él dice: ven, únete conmigo en mi bautismo y participa de esta condición. Ser hijo amado, ser hija amada del Padre. Ahora, la gente le tiene miedo al bautismo porque dicen que después del bautismo comienzan los problemas, ¿no? Aquí en esta escritura vemos también que fue la Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo y la voz del Padre. El tema del bautismo es una actividad del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibiendo al creyente, al que cree, adoptándolo como hijo a través de la obra de Cristo. Es algo muy hermoso. El bautismo es la más grande bendición que puede recibir una persona. No hay ninguna ceremonia, no hay ninguna otra actividad más hermosa que ese primer paso de venir al Padre y por gracia recibir todas las bendiciones de Dios por la obra de Cristo. Y es una obra de la Trinidad. Pero la gente le tiene miedo porque la gente dice que no se quieren bautizar porque apenas se bautizan comienzan las tentaciones como a Jesús. ¿Sí? Que Jesús se bautizó y entonces lo que sigue en el capítulo 4 es: y fue llevado al desierto para ser tentado. Y entonces la gente dice: uy, no, yo no me bautizo todavía porque qué miedo, ¿no? Qué miedo que yo comience, que me tienten. Pero exactamente el relato de Mateo está de tal manera que es todo lo contrario lo que nos dice. Mateo lo que dice es que después del bautismo, Cristo también venció, nos dio la victoria. Cristo venció en la tentación. La gente, no sé por qué, son como rumores que hay en la iglesia, rumores que corren en las personas, ideas que no son saludables. La gente cree que después del bautismo vienen grandes pruebas y que van a tener que pasar por estos desiertos. Y lo que las Escrituras nos dicen es que Jesucristo venció por nosotros y Él nos ha dado la victoria. Y así como nos hacemos partícipes en su bautismo y somos con Él participantes de las bendiciones de Dios, también somos participantes de su victoria. Porque después del bautismo, Jesucristo se enfrentó con este mundo satánico, con este mundo caído, y lo venció completamente, de manera total y definitiva, anunciando con esto la total
la total destrucción del pecado, fuego consumidor, destrucción total del pecado, y que todo ese mundo, como dice Colosenses, ha sido vencido. Lo que debiéramos enseñarle a las personas que se van a bautizar es esa esperanza, y decirles a las personas que, al contrario de lo que la gente piensa, de que va a entrar en una época de angustias, lo que las Escrituras nos dicen, precisamente Mateo 4, es que Cristo vence por nosotros, nos abre caminos de victorias, y Él está luchando por nosotros, y Él ha encontrado el camino a la victoria, y hará posible que nosotros tengamos victoria. No debe haber miedo. Por eso dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la actitud que le debemos decir a la persona que se va a bautizar, pero no llegar al bautismo y decir, bueno, yo estoy aquí porque pues me toca, ¿no? Porque en ese miedo, ¿no? De que se va a bautizar y que ahora la vida se va a poner grave y todo. No es cierto, no es verdad. Lo que pasa es que fuego consumidor, es decir, Dios comienza a transformar la persona y a quitar hábitos y a cambiar maneras de hacer las cosas y a quitar la mentira, a quitar el engaño, a quitar el robo. Y tal vez algunas personas que estaban acostumbradas a esas cosas, pues como que la manita se les va y ¿verdad? Quieren hacer cosas, pero Dios les da la victoria. Dios nos asegura, yo estoy con ustedes, yo les daré la victoria. Así que el bautismo de Jesús nos enseña que ese es el camino al Padre, a relacionarnos con el Padre a través de Jesucristo, que es la más grande bendición que puede pasarle a una persona en el mundo, y que tenemos una victoria segura en Cristo, porque Él luchó, Él venció, Él ha vencido por nosotros, Él nos da la victoria, Él nos sacará adelante a pesar de que nosotros no veamos, digamos, claramente esa victoria, pero Él nos asegura que Él nos da esa victoria, nos ayudará a ser victoriosos. Así que les voy a pedir que, si ustedes saben de alguien, o si usted está pensando en bautizarse, que oremos por el mundo y oremos por las personas que vengan a Cristo y participen con Él en el bautismo. Es lo más hermoso que puede haber. Y que tomen esa decisión y que no tengan miedo. Al contrario, yo no lo quiero decir en el mejor de los contextos, no me vayan a malinterpretar, porque a veces otra vez malinterpretamos cosas, pero yo me acuerdo de las fiestas del bautismo en la Iglesia Católica. ¿Alguien se bautizó en la Iglesia Católica? ¿Alguien? Yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Las fiestas de bautismo eran impresionantes. Saben que en ese aspecto, quiero decir, no me vayan a malinterpretar, en ese aspecto están bien, porque si hay alguna fiesta que se debe hacer, es el día del bautismo. Debemos celebrarlo. Es un gozo. Debiéramos, cuando bautizamos a una persona, debiera haber celebración, debiera haber un ponqué bien grande, debiera haber, no sé, cosas ricas, deliciosas, y recibir a esa persona con alegría. Pero a veces en las iglesias todo es como así, como, ay, se bautizó y ahora entra en todas las tentaciones de Satanás. ¿Quién se quiere bautizar así, no? Pero es una gran celebración, es una fiesta. Y si hay algo que pudiéramos copiar, algo bueno, es que ese día es un día de fiesta, es un día de celebración. Así que demos gracias a Dios por nuestro bautismo, por nuestra participación con Él, por la victoria que Él nos da, y para animar a otras personas a que vengan y se bauticen y hagan pacto con Dios y reciban las bendiciones de Dios. Señor, te damos gracias por el bautismo de Jesús, porque Él abrió ese camino al Padre, algo que nosotros no podíamos hacer. Y tú, Señor Jesucristo, te presentaste perfecto a nuestro favor. Y tú, Señor Jesús, nos dices que cuando nos bautizamos en tu perfección, en lo perfecto que tú hiciste tu bautismo a nuestro favor. Tú no necesitabas bautizarte porque tú eras perfecto, pero tú lo hiciste porque tú eres nuestro vicario, nuestro representante, nuestro mediador, y todas las cosas que tú hiciste es o para presentarnos al Padre,
o para representarnos a nosotros ante el Padre. Y en el bautismo tú nos representaste de una manera perfecta. Y toda la humanidad ha sido representada por ti ante el Padre, pero no saben. Muchos no saben. Muchos están confundidos. Muchos no quieren venir. Muchos dicen, yo no quiero nada que ver con la religión. Yo no quiero nada que ver con el bautismo. Yo estoy muy contento. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero gozar la vida. Así dicen personas que creen que cuando se bautizan la vida se les acaba. La vida comienza a ser oscura y triste. Pero Señor, yo deseo y todos nosotros te pedimos que haya claridad en el mundo y en las personas, porque el bautismo es una celebración, es una bendición. Ese día se oyeron tus palabras, ese día el Espíritu Santo vino en forma de paloma y tu voz se oyó y dijo, este es mi Hijo amado, y esas son las mismas palabras tuyas para todos nosotros, Señor. Y te damos gracias. Gracias por nuestra vida, por nuestro bautismo. Y te pedimos, Señor, por todos los que se han bautizado, que no duden, están en ti, tú los has hecho perfectos en ti y tú les has dado bendiciones. Su bautismo es válido, su bautismo es una celebración. Y ojalá si no lo han celebrado, ojalá que escojan un día y digan, hoy voy a celebrar el hecho más grande de mi vida, cuando uní mi vida a Cristo Jesús en el bautismo. Gracias, Señor, en tu nombre al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.